Hello guys, welcome to this video, welcome to this class. Well, today we are going to continue with the previous class that we were talking about regular verbs, but today is a new topic that is called irregular verbs. Hola, sean bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva clase. Vamos a continuar con la clase anterior. En la clase anterior nosotros estábamos desarrollando o viendo cuáles eran los verbos regulares y ahora vamos a ver los verbos irregulares. Well, before to start, just let me tell you that I hope that you are going good, doing great, that everything is good in your life, and I hope that you are copying and taking notes of all these classes. Bueno, antes de comenzar, déjenme decirles que espero que se encuentren bien, espero que todo les vaya bien. Y de igual manera espero que estén tomando notas, apuntes y estén copiando estas clases. Well, we are going to continue and now it's time to talk about irregular verbs. Irregular verbs are those that do not follow any rules when forming the past or the participle. This means that when it comes to learning your grammar, we can get confused more easily. Bueno, vamos a continuar con los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que no siguen una regla al formarlos en pasado. Y esto significa que cuando nosotros tenemos que aprenderlo gramaticalmente, puede ser un poco confuso o fácilmente nos podemos confundir. These types of verbs change verb tenses according to their own rules. Learning all of these might seem overwhelming at first, but don't worry, you can easily master them with the practice. Let's take a closer look at the particularities of these verbs. Well, este tipo de verbos cambian dependiendo de sus propias, porque ellos tienen sus propias reglas, ¿verdad? Aprenderse estos verbos se puede ver de una manera muy difícil a primera vista o una manera muy complicada, pero no se preocupen, ustedes pueden ser master en los irregular verbs, ustedes pueden ser unos master o maestros o fácilmente pueden aprender con la práctica, ¿verdad? Todo aprendizaje del idioma inglés se ve incluido en la práctica. Si ustedes lo practican, todo estaría muy bien. Pero vamos a ver un poquito más a profundidad sus peculiaridades o las peculiaridades de estos verbos. We have to say that there are around 200 irregular verbs. We will start by dividing these into three different groups. Bueno, primeramente tenemos que decir que hay alrededor de 200 verbos irregulares. Y para que se haga un poco más fácil aprendérselos, nosotros los podemos dividir en tres diferentes grupos que vamos a ver a continuación. First of all, let's go to the next slide. Vámonos a la siguiente diapositiva. It says irregular verbs. The three type of divisions that we can have is like the first one that is verbs with the same base form, past simple and past participle. Second, verbs with the same form, base and past participle. And the third one that is verbs with different base form, past and past participle. Bueno, la primera que dice que es los verbos con la misma forma base. O sea, hay verbos irregulares que van a tener su misma forma en el presente y en el pasado. O sea, en su forma base y en el pasado. The other type of verb is verb with the same form based on the past participle. Van a haber otros que solo se cambia un poco, que tengan la misma forma base, pero que en el pasado cambien. O sea, que tengan la misma forma del pasado y el participio, pero que no sean igual que en el presente. And the last one that is verbs with different base form, past and past participle. Y los otros que son diferentes, o sea, totalmente diferentes en su forma base, su forma del pasado y su forma del participio. A good way to learn this type of verbs is by dividing them into these groups, since it is easier to memorize them. Here is a list of the most common regular verbs in the different groups. Bueno, una forma bastante fácil de aprender este tipo de verbos es dividiéndolos en tres diferentes grupos para que sea un poco más fácil de memorizarlos. Acá vamos a ver, o les voy a presentar una lista un poquito así como estructurada o ordenada de los verbos más comunes ordenados en los diferentes grupos que acabo de mencionar anteriormente. First of all, we are going to talk about regular verbs. The first group, el grupo que decía que era
igual en presente, el pasado y el participio el verbo no cambiaba. Entonces acá podemos ver el primer grupo que nunca cambian los verbos. Acá está su forma base, tenemos cost, que es costar, cut, que es cortar, hurt, que sería let, que es permitir o dejar, put, que es poner. Entonces, si usted se fija, esta es la forma base, pero cuando hablamos del pasado simple, si usted se fija, no le agregamos nada al verbo, queda igual, o sea, queda súper igual a su forma base y en el participio igual, o sea, no cambia nada. Si usted quiere hablar del pasado, puede usar este y dependiendo del contexto, y si quiere hablar del presente también el mismo y el participio igual. We have some examples right here. It says our car cost a lot of money, but it is always breaking down. Bueno, el primer ejemplo dice nuestro carro nos costó, o sea, costó, eso es past tense, es tiempo pasado, nos costó mucho dinero, o sea, eso fue una acción que ellos hicieron en el pasado y ahí terminó, porque ahora el carro ya lo tienen. Entonces, nuestro carro nos costó mucho dinero, pero siempre se está arruinando. Entonces, ahí utilizamos cost. También, si usted se fija, acá está en rojito. We have underlining in color red the verb that is in past. Entonces en rojito podemos ver el verbo y esto está en pasado. La oración por simple hecho ya, por simple hecho y por simple lógica ya está en pasado. Y la segunda tenemos aquí, my parents let me stay out late tonight. Mis papás me dejaron estar hasta tarde esta noche. Entonces, ahora podemos ver que let es el verbo, también está en rojito y eso quiere decir que la oración está en pasado, o sea, esa es una acción que le permitieron a él, por ejemplo, ayer, hace 2 días, o ya le habían permitido estar fuera hasta tarde esta noche. Entonces, acá podemos ver el verbo en pasado. Luego tenemos they put on their jacket because it was very cold. Y la tercera dice, ellos se pusieron sus chaquetas o sus suéteres porque estaba muy helado. Entonces, si pueden ver acá, los verbos están encerrados o en color, en diferente color rojo. Y esto usted lo puede ver que está igual que en su forma base, o sea, no ha cambiado nada. Pero dependiendo del contexto de la oración, ya se sabe que la oración está en pasado. Por ejemplo, aquí dice it was very cold. El was es el pasado del verb to be. Entonces, por retrospectiva, entonces pues, sabemos que esta oración ya es tiempo pasado. Luego nos vamos al segundo grupo de verbos irregulares, que decía que cambiaban en el presente y también cambiaban en el pasado. No eran igual en el presente y en el pasado, perdón. We have right here some examples. The kids ate a lot of cakes at the party. Si usted se fija acá, dice que los niños comieron mucho pastel en la fiesta, pero ate está rojito, este es el verbo y en pasado. Pero si nosotros nos vamos a la tabla, buscamos ate y lo tenemos acá. Dice ate el pasado simple. Pero si vemos el presente o la forma base del verbo es eat. Entonces si usted se fija, mantiene como ciertas letras, pero cierto tipo de letras se mantienen, pero cambia radicalmente la palabra. Por ejemplo, acá tenemos eat y en el pasado sería ate. Entonces, comer y comí, o ella comió, dependiendo del sujeto que se hable. Luego tenemos the following example that it says they drove to the airport and left their car there. Ellos manejaron hacia el aeropuerto y dejaron su carro allá. Tenemos acá un verbo en pasado y otro verbo en pasado. Acá tenemos drove. Si nosotros vamos a drove, decimos que es ellos manejaron, o sea, en pasado, pero el verbo base sería drive. Si usted se fija en el anterior caso, el verbo era completamente igual. En este caso no, se le cambian una o dos palabritas a la oración, siempre mantiene como su raíz, pero cambia un poquito. Por ejemplo, acá tenemos drive y aquí drove, que es lo único que ha cambiado es la I por la U. Igual que aquí arriba tenemos drink y aquí drank. Si usted se fija, la raíz siempre es igual, solo que cambia una o dos letras, pero se mantiene casi igual. Entonces por eso es el siguiente grupo, de los que cambian solo una o dos letras de la oración.
Y finalmente tenemos she went to the supermarket before the quarantine. Nosotros fuimos al supermercado antes de la cuarentena. Entonces buscamos went y tenemos aquí went. Si se fija, este es un verbo bastante irregular porque cambia absolutamente, el cambio es radical. Podemos ver acá en la forma base es go, pero en el pasado es went. Entonces no utilizamos ni la G ni la O en convertirlo en el pasado. Pero este es ir y este es fue o fuimos, dependiendo del sujeto que usted utilice, dependiendo del contexto. Entonces acá podemos ver la particularidad de este tipo de grupo de verbos. Acá tenemos el verb to be. En el pasado es was y were. No se utiliza tampoco como tal, la B y la E no se utiliza acá. Pero en los siguientes sí, begin, began, break, broke, choose. Bueno, acá en este grupo usted también si hay algún verbo que usted no identifique o no sepa su significado puede buscarlo. If you have any doubt with all these verbs, you can take them, put it in the translator and find out what is the meaning in Spanish. Well, entonces usted se fija, es bastante fácil, solo cambia una o dos letras, a excepción de los que son bastante irregulares, por ejemplo go y el verb to be. And there are some others like have as well. Pero más que todo este grupo mantiene su raíz. This group just keep the root of the word, and in the simple past we just change one or two letters to make it in past tense. Entonces ya inmediatamente usted ve en la oración que en vez de go dice went, usted ya por lógica sabe que la oración ya está en pasado. Entonces no puede decir ella irá al supermercado antes de la cuarentena, sino que ella fue, porque aquí está el verbo ya en su forma pasada. Y luego nos vamos a la siguiente diapositiva, que será la última de este tema, que será el tercer grupo, regular verbs. En este caso son como como el anterior, ¿verdad? Son como uno de los más comunes que no cambian totalmente, pero que siempre hay un pequeño cambio, igual que en el anterior. En el anterior podíamos ver que habían unos que cambiaban drásticamente, como el verb to be, y otros que como el go, pero en este simple y sencillamente no cambian mayor, solo una palabra, y en el participio igual cambian a su forma base de nuevo. Acá tenemos he came back at home at 4 on Saturday. Él regresó a casa a las 4 el sábado. Él regresó, came. Si se fija, came, el pasado came, el pasado de come es came, el presente o su forma base es come, pero cuando hablamos del participio volvemos a come, que es lo mismo en la base form. Luego tenemos Susie has become the managing director. Susie se ha convertido o se convirtió en el director o en un manager y director o director de manejo. Entonces si se puede ver, acá utilizamos el participio que sería become. Entonces ese sería el participio become, y si usted se fija en el pasado sería became y en presente sería become. Pero en este caso, desde que estamos utilizando el auxiliar has, tendríamos que utilizar participio para decir Susie ha convertido o se ha convertido en la directora de manejo. Y finalmente tenemos el último ejemplo que dice the dog ran into the garden after Lee opened the door. Dice que el perro corrió hacia el jardín después de que Lee abriera la puerta o de que abrió la puerta. Aquí podemos ver dos tipos de verbos que tenemos ran y opened. Por ejemplo, el open, como ya lo vimos, sería un regular verb, pero ran sería irregular. Su forma base o la forma del presente del verbo ran sería run, y el pasado, como lo pueden ver acá, sería ran y el participio run. Lo único que ha cambiado acá es la letra A. Cambiamos la U por la A y ya el verbo ya está en pasado. Entonces, inmediatamente nosotros veamos este tipo de verbos, we already know that the sentences are in past. Inmediatamente veamos estos verbos, sabemos que la versión está en pasado. Our challenge right here is to learn all these verbs, irregular verbs, because if we learn the irregular verbs, it would be easier for us to know when or which are the verbs that are regular
and as well we are going to be able to identify when a sentence is in past or in present. Bueno, nuestro reto acá es aprendernos los verbos irregulares, ya que una vez nosotros sepamos los verbos irregulares, será inmediatamente fácil identificar los verbos que son regulares y a los cuales solo les tenemos que agregar ed. Entonces el reto es aprenderse estos y pues así inmediatamente nosotros vamos a poder identificar cuáles son los regulares. De igual manera, si nosotros podemos identificar los irregulares y los regulares, inmediatamente vamos a saber cuándo una persona está hablando del pasado o oraciones que están en el pasado inmediatamente, y va a ser muy fácil para nosotros identificarlas. So it will be easier for us to identify when a sentence is in past or when someone is speaking in past, in order to know that something already happened or something just finished, para identificar algo que ya pasó o algo que ya terminó. So these are the three groups of the irregular verbs. It is easier for you to learn it. You have just to practice, look at for them, and try to find out more. Es muy fácil identificarlos, clasificarlos y es aprendérselos, solo es que practicar. El reto acá es que usted practique, puede investigar otros más que existen o algunos que le interesen, o palabras o verbos que usted utilice más a menudo, se los puede ir aprendiendo para utilizarlos en oraciones. So this is the class for today. So I hope that you enjoy. Hope to see you soon, and as well remember that you have to stay at home, and I hope to see you like really soon. I am going to be uploading some videos, so we are going to be watching us, like virtually watching us in the next videos, in the next class. Bueno, espero verlos pronto, espero que podamos estar compartiendo juntos de nuevo, y espero que les haya gustado este video, que hayan entendido un poco. Si tienen preguntas pueden hacerlas, y pues nos vemos en la siguiente clase o en el siguiente video, y espero que sigan aprendiendo y copiando la clase. So I hope to see you soon, guys. Hope you're doing well, and bye bye.